indicaciones, clasificación de las carillas de una manera muy general, ventajas y desventajas de carillas de resina y carillas de cerámica. Vamos a hablar un poco del diagnóstico y la planificación para carillas que son muy similares si hacemos una carilla de resina o cerámica. El diagnóstico y la planificación es la misma. Entonces vamos a ahondar un poquito en parámetros estéticos y algunas herramientas que yo tengo que ayudarme para poder realizar una adecuada planificación. El segundo día vamos a hablar acerca de carillas de resina compuesta, técnica directa, ¿no? A mano alzada. Son esas carillas que uno puede terminar de realizarlas en un solo día. Y el tercer día solo vamos a centrarnos en comentar acerca de carillas de cerámica. Técnica indirecta es aquella carilla que yo envío al técnico y él las elabora y yo las cemento, yo las coloco. Entonces, de esta manera va a ser la estructura del curso. Hoy día vamos a hablar bastante un poco de teoría, de diagnóstico y planificación, que a veces es pesado para algunos porque quizás no estamos muy acostumbrados a hacer, mejor dicho, a demandar tanto tiempo en esta primera etapa, ¿no? Que sí considero muy importante para que mi tratamiento de carilla sea predecible y tenga éxito en el tiempo. Doctores, ¿ustedes ya han realizado carillas de resina, de cerámica? A ver, coménteme para tener una idea si ya en la práctica ustedes tienen alguna experiencia con estos materiales. Lo pueden escribir por el chat. Ahí me dice, por ahí que me dicen carillas de resina, sí, carillas de cerámica, carillas de cerámica y silicato de pronto, algunos quizás de feldespática, o quizás no. Si es no, me ponen ahí no. Solo quiero ver cuántos alumnos ya han realizado carillas acá, ¿no? Ujú. O sea, si varios me dicen que no, me voy a extender en cómo va el, el salón de clase, por decirlo así. No, no, sí, no, de resina, no, pero de cerámica sí, me dice Luis, no, resina, no, de resina, no, no. Ya, ya tengo una idea, ¿no? Sí me voy a detener un poco más en contra 50. Ujú. La mayoría sí sí ha realizado carillas, veo que ha realizado carillas de resina y cerámica por ahí hay, pero muy poco, me parece. Ujú. Ya, muy bien, doctores, perfecto. Entonces vamos a centrarnos en lo que toca hoy. Vamos a comentar acerca de carillas dentales, independientemente de la técnica que se vaya a usar, si es directa, indirecta, independientemente del material, si es resina compuesta, si es cerómero, si es cerámica. Independientemente de todo, de ambas características que le he dado, técnica y material, vamos a hablar un poquito de carillas, ¿no? ¿Qué son carillas dentales? Las carillas dentales, como vemos en las imágenes, acá tenemos en el lado superior carillas dentales de cerámica y en la parte inferior tenemos carilla dental de resina compuesta, ¿ya? Ambos son tratamientos mínimamente invasivos, que básicamente se indican con la finalidad de cambiar la forma y el color del diente. O sea, tiene objetivos muy estéticos, pero a la vez, en muchos casos, bueno, no quizás me voy a generalizar, pero en algunos casos, estas carillas también devuelven función, devolviendo una guía canina, no solamente una guía canina, sino un mejor acople en el sector en el sector anterior. Quizás necesitamos carillas palatinas de dientes anteros superiores para que haya un acople del sector anterior. Entonces, de esa manera va a haber una mejor guía anterior. Entonces, a veces las carillas sí ayudan a mejorar la función,
¿no? Y a veces simplemente tienen una finalidad estética. Entonces, siempre hay que evaluar la oclusión de los pacientes antes de indicar también carillas dentales, ¿no? Muy aparte, se considera que es una lámina de diferentes material, puede ser resina, cerámica, incluso la cerámica híbrida. Pueden venir de diferentes grosores, de 0,3 milímetros, de 1 milímetro, y siempre deberían ir adherida a estructura dentaria esmalte, ¿ya? Algunas veces esta va adherida a nivel de dentina, pero no es lo ideal. Siempre busquen que una carilla tanto de resina o de cerámica se encuentre a nivel de esmalte, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos tipos de tratamientos restauradores se unen al diente no por retención. Una carilla no se une por retención, sino una carilla se une por adhesión. O sea, yo confío en la adhesión para que esta carilla se quede quieta y no se mueva o por ahí no se despegue. Entonces, la adhesión aquí debe ser muy buena. ¿Y dónde, doctores, conseguimos la mejor adhesión? ¿Dónde nosotros tenemos una mejor adhesión? ¿A nivel de esmalte o será que tenemos la mejor adhesión a nivel de dentina? ¿Ustedes qué consideran? ¿Esmalte o dentina? Lo pueden colocar en el chat para ir viendo, a ver si están atentos. Esmalte, 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 ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que la mejor adhesión es en el esmalte y esta restauración se une el diente por adhesión y no por retención, entonces lo ideal es que esa unión sea óptima y la mejor. Y esa la voy a lograr si mi preparación es a nivel de esmalte. Ya, en algunos casos, cuando hay sobre todo cambio de carillas antiguas por nuevas, realizamos un desgaste, un mayor desgaste, y a veces ponemos áreas de dentina, ¿no? Y eso pasa, no suele pasar. Entonces, pero siempre hay que buscar que sea a nivel de esmalte. Esa sería la recomendación. ¿Cuándo indicamos carillas? Cuando yo quiero modificar la forma y la posición del diente. Por ejemplo, en la foto superior observamos dientes que no tienen forma, incisivos que no tienen forma, que están muy separados, que hay diastemas, ¿no? Hay que cerrar estos espacios. Entonces, en estos casos nosotros indicaríamos carillas dentales. Para poder corregir también la forma del diente, como dientes cónicos, dientes en forma de clavija que generalmente se dan en incisivos laterales, podemos indicar carillas. Dientes ectópicos, de pronto el canino está en la posición del premolar, premolar en la posición del canino, y hay que transformar ese premolar en canino. Entonces podemos utilizar las carillas para devolver, digamos, una forma ideal a ese diente que está ubicado en una posición de canino. Dientes con ligera giroversión, en el cual no va a pasar por un tratamiento de ortodoncia, el paciente no lo considera, y tenemos una giroversión leve, no marcada, y yo sé que al momento de preparar para poder corregir la posición del diente, no voy a llegar a dentina, a exponer dentina, pues yo puedo estar indicando una carilla dental. Cierre de diastemas, como es el caso de ambas fotografías, podemos utilizar carillas dentales. Para armonizar espacios luego de un tratamiento final, de un tratamiento de ortodoncia, en la cual hay una discrepancia entre arco y diente, y siempre va a quedar espacios luego de haber colocado los dientes en una posición ideal. Eso se resina por carilla de cerámica, dependiendo el objetivo. El objetivo del tratamiento, ¿no? Otra indicación es para corregir algunos defectos estructurales.
Cuando el paciente presenta una melogénesis imperfecta, restauraciones múltiples, por ejemplo, en la foto inferior, la paciente presenta resinas compuestas antiguas, ya con, incluso con cambio de color. Entonces, en estos casos, se puede plantear para mejorar el color y la forma, carillas dentales. Fracturas, también en algunos casos podemos indicar carillas, erosiones amplias en la cara vestibular, abrasión amplias en la cara vestibular, caries extensa a nivel de esmalte, también extensa, más no profunda, ¿no? Podemos también indicar carillas dentales. Si, perdón, si deseamos modificar el color, en el caso de una fluorosis en una etapa leve o moderada, como un TF4, en la cual hay compromiso en la cara vestibular, hay un cambio de color, se puede indicar carillas dentales. Consumo de medicamento por un largo tiempo, ¿no? Tetraciclina puede generar este tipo de pigmentos en el paciente y sabemos que con el blanqueamiento, de pronto ese tipo de pigmentación no va a dejar satisfecho al paciente y estaríamos planteando en realizarle carillas dentales. Displasias de esmalte también, tratamientos endodónticos que no responden a la técnica de blanqueamiento, ¿no? Muchas veces tenemos un diente necrótico, le hemos hecho un tratamiento de conducto y en el momento, quizás ahí en el momento o en las semanas podemos realizar un blanqueamiento interno y definitivamente que va a tener éxito, ¿no? Pero en el caso de que ya el paciente venga con tratamiento de conducto antiguo, más de 5 años, por ejemplo, hay un cambio de color como la imagen que vemos acá, hay una discromía en el incisivo, es muy probable que el tratamiento de blanqueamiento interno no logre satisfacer al paciente, no sea muy exitoso. Entonces, siempre fíjense cuánto tiempo tiene el tratamiento de conducto para más o menos deducir el pronóstico del blanqueamiento interno. Si tiene más de 5 años, es probablemente que haya un retroceso, que hay una gran recidiva y que el paciente pues no esté muy contento con el resultado. Si tiene menos de 5 años, probablemente que se va a aclarar considerablemente, ¿no? Cuando nosotros no podemos indicar carillas dentales. No todos los pacientes que llegan al consultorio dental son candidatos, ¿no? Muchas veces los pacientes se acercan y desean carillas dentales y simplemente tenemos que informarles que no son pacientes candidatos para carillas dentales, ¿no? Cuando nosotros indicamos esto, cuando vemos dientes que están extensamente destruidos, una lesión de caries con una cavidad de clase 3 que al final termina, o una clase 4, y tiene tratamiento de conducto esas piezas. Entonces es muy probable que ese diente no sea para una carilla, ¿no? Sea sino para una corona unitaria. Esmalte sin soporte de dentina. Dientes que tienen tratamiento de conducto y luego el tratamiento de conducto han dejado el caparazón. Aparentemente el diente es intacto, pero hay esmalte que no tiene soporte de dentina. En esos casos, por ejemplo, también hay que evaluar cuál es el remanente dentario verdadero y final para poder indicar si es una corona o una caries, ¿no? Pacientes con desórdenes temporomandibulares también. No podemos realizar ningún tratamiento rehabilitador, ni una corona ni una carilla, porque se necesita tratar primero la disfunción temporomandibular. Una vez que se trata de esa disfunción temporomandibular y el paciente es estable, no tiene sintomatología y hay una estabilidad a nivel de la articulación temporomandibular, nosotros podemos indicar definitivamente recién un tratamiento restaurador. Cuando hay posibilidad de realizar una técnica mínimamente invasiva con restauraciones directas de resina compuesta también, ¿no? Entonces, en algunos casos, unas clases 4 muy pequeñas donde hay una fractura de los ángulos mesioincisal, distoincisal, que se ha perdido. Yo no voy a quizás plantearme realizar toda
una carilla en la cara vestibular, ¿no? También hay que preservar el tejido dentario y restaurar solo esa zona, ¿no? Entonces también ahí hay contraindicaciones, ¿no? Y en esos casos tampoco no podría ser. Acepto que ese diente tenga discromía, acepto que ese diente no tiene una forma ideal y hay que cambiar la forma, ¿no? A una forma adecuada. Ya. Con respecto a la clasificación, existen diferentes tipos de clasificaciones de carillas dentales, ¿no? Lo más común es de acuerdo al grosor y lo hemos escuchado. El carillas tipo lente de contacto, carillas convencionales. Carillas convencionales son aquellas carillas gruesas que pueden ser de 1 milímetro, 0,8, 0,9. Y carillas tipo lente de contacto estamos hablando de 0,5, de 0,3, 0,4, ¿no? Pero también existe otra clasificación según la literatura, según el método como se confecciona la carilla. Y es sobre esta la que vamos a hablar. Si usamos un método directo, podemos decir carillas directas, donde la confección se realiza sobre el diente y el material puede ser una resina compuesta o una resina reforzada o de blindaje, también lo llaman, tetrixera. La resina Tetric, por ejemplo. Y en el caso de carillas indirectas, en el cual se utiliza un método indirecto, la confección de esa carilla se da en un modelo de yeso. Los materiales que se utilizan pueden ser resina compuesta, cerómero, cerámica, incluso una cerámica híbrida. Y la tercera carilla, que es una carilla directa e indirecta, es decir, que su confección es sobre el diente de una manera directa. Una vez que hemos terminado la confección, los cementamos sobre este mismo diente. Eso es directo e indirecto. El material que se utiliza es una resina compuesta. También podemos incluir acá a las famosas carillas semidirectas, ¿no? Las carillas que se pueden confeccionar con un molde, con una guía, las caras vestibulares, se puede copiar del encerado, se confecciona ahí las carillas y luego se cementa. También semidirecto. Con respecto a las carillas de resina, tienen ventajas y desventajas, ¿no? Las carillas de resina que muchos ya han realizado, por ejemplo, acá me dicen algunos, ¿no? Luis Ángel, Gerson me dice que ya realizó una carilla de resina, Stephanie también. Entonces, estas carillas de resina tiene ventajas y desventajas, ¿no? Una desventaja se podría decir la durabilidad. ¿Cuánto creen ustedes, doctores, que puede durar una carilla de resina compuesta? Técnica directa. ¿Cuántos años ustedes más o menos calculan que dura esta carilla? A ver, me dicen 7 años, Daniel. El mantenimiento también, que tiene que ir al consultorio para poder realizar el mantenimiento cada cierto tiempo. 4, 5, 8, 5 a 7, 3 años. Ujú, ujú. Muy bien. Miren, en promedio se decía antes que era 5 años aproximadamente, pero ahora ya incluso hay estudios que demuestran que dura aproximadamente unos 10 años. Hay estudios que aún muestran un tiempo muy duradero. Claro, si se da una cita de mantenimiento cada cierto tiempo. Doctores, ustedes realizan, bueno, los que han realizado carilla de resina, mantenimiento de esas carillas de resina. Tienen una cita de mantenimiento de sus carillas. Estas hay que pasar por un mantenimiento. Gerson, muy bien, una vez al año, pero los pacientes, sí. Eso la verdad que también me sucedía a mí en el consultorio. Yo llamaba solo por el mantenimiento y la verdad que no le tomaban interés y no venía. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Los uno con su limpieza. Exacto.
Los uno con su limpieza. Tiene cita para su limpieza dental ya pasado 6 meses, es una vez al año prácticamente. Y ha pasado 6 meses. También, también de mano va el pulido de las resinas compuestas, ¿no? Porque en realidad si no, si solo necesitamos por el mantenimiento de carillas de resina, probablemente muchos no quieran ir, ¿no? Sí, ¿qué consiste el mantenimiento? Me pregunta Moisés. El mantenimiento consiste primero en una inspección clínica de la carilla de resina, o sea, visual, ¿no? Observar si esa resina ha cambiado de color, está intacta o se ha fracturado, hay microfracturas. Si hay microfracturas hay que repararlas, planteamos al paciente. Es probablemente que haya cambiado de color, que se vea opaca porque falta el proceso del pulido. Entonces, primero tenemos que observar cómo está el tejido blando, cómo está la encía que está cercana a la carilla, cómo está la carilla, si está íntegra, si hay un cambio de color. Una vez que hemos evaluado todo eso, pues tenemos que realizar un sondaje. Con una sonda periodontal tenemos que observar si hay alguna bolsita, sobre todo si vemos un área rojita, observar cómo está ese tejido blando. Ujú. Y si es posible tomar una radiografía también. Y si todo está bien, no hay una bolsa periodontal, la encía se encuentra rosada, la carilla está íntegra, solamente se ve opaca, no ha habido cambio de color. Lo que tocaría es simplemente realizar el protocolo de pulido que se realizó la última vez que terminamos la carilla, ¿no? Entonces, el protocolo de pulido, hay una secuencia de cauchos, de discos de diferente grano, hay una secuencia de escobillas de silicio, de sílice, perdón, pastas, incluso existen pastas de diferentes granos. Entonces, todo eso se tiene que repetir en el mantenimiento. Ujú. Básicamente, esa es la fase de mantenimiento de las carillas. Entonces, una desventaja se podría decir es la durabilidad que tienen las carillas de resina compuesta. Aproximadamente pueden durar 5, se dice que incluso llegan hasta 10 años. Y la otra desventaja es que pierden el color con el tiempo y el brillo. Por eso que hay que estar con el mantenimiento siempre. Mayor mantenimiento con respecto al tiempo que demandan. El mantenimiento en una carilla de resina casi siempre lo consideran que esa cita requiere de tiempo porque hay que repetir todo el protocolo de pulido. Por eso que se considera ahí que requiere mayor tiempo. Se considera un tratamiento reversible, esa es una ventaja, porque generalmente cuando yo realizo carilla de resina compuesta no hago ni un desgaste, o si realizo un desgaste es mínimo. Entonces yo puedo simplemente retirar la resina y ese diente está prácticamente intacto. Ese tratamiento puede ser reversible si el paciente pues ya no lo desea. Esa es una ventaja. Otra ventaja es que no requiere un desgaste mayor del diente, generalmente, no en todos, pero generalmente no requiere un desgaste mayor. Una gran ventaja, yo creo que por la que se elige mucho este tipo de tratamiento en la parte clínica, es que es rápido. Se puede realizar en una sola cita la carilla de resina. Y con respecto al costo, también es otro punto favorable, porque si comparamos con una carilla de cerámica, el costo es mucho menor, ¿no? Entonces, algunos pacientes podrían también considerar este último factor para poder decidir en qué tipo de material se puede usar para la carilla. En el caso de las cerámicas, también tiene sus ventajas y desventajas. Tiene una gran ventaja y es la durabilidad. Una carilla de cerámica, doctores, ¿cuánto tiempo creen ustedes que dura? Es mucho más que la resina, ¿no? ¿Cuánto tiempo ustedes consideran más o menos que una carilla de cerámica? 15 años, me dice Stephanie. Ajá, puede ser 15 años. ¿Qué más? A ver.
El promedio son 15 años. Incluso hay un estudio que les voy a mostrar que llega incluso a los 20 años. Es un estudio clínico que evaluó diferentes tipos de carillas, las carillas vestibulares con diferentes tipos de materiales, ¿no? Feldespática, disilicato, leucita me parece también. Y evaluaron y observaron que en un gran porcentaje, me parece que es un 88%, de las carillas duraron 20 años. Entonces, la durabilidad es un punto a favor de esas carillas de cerámica. Mayor durabilidad, 15 años, incluso más. Otra gran ventaja es que esas carillas de cerámica, con respecto al color y el brillo, no se pierden. O sea, así como las cementamos el último día, tal cual se quedan los 15 años que va a durar. Excepto que el paciente tenga un mal hábito, por ejemplo. Pacientes fumadores, es muy probable que esa cerámica vaya tomando color, vaya cambiando de color. Entonces ahí, por ejemplo, ahí sí, ¿no? Ahí sí probablemente el color cambie, hay que informar al paciente, ¿no? En cuanto al brillo, no, el brillo tampoco se mantiene, ¿no? Intacto. Es diferente que la carilla de resina, que sí se vuelve opaca a los meses y hay que darle un pulido. Menor tiempo de mantenimiento, generalmente sí sucede eso, ¿no? Generalmente en una cita de mantenimiento de carilla de cerámica, simplemente se le hace una inspección visual, clínico, se hace un sondaje y casi siempre la carilla está intacta, ¿no? Raras veces por ahí pues tenemos una carilla de cerámica fracturada porque el paciente pronto no está usando su férula o se ha golpeado. Y si lo tenemos, podría ser también por ahí en el proceso de cementación o errores, ¿no? También podría ser. Entonces, lo ideal es pues cumplir con todo el protocolo, ¿no? No tener ningún tipo de ese tipo de errores. Me comentaron acá un ratito, me preguntaron, doctora, me han llegado pacientes que se les cae la carilla de cerámica, ¿podría ser una desventaja? No, no, Geraldine. Esa carilla, si se ha caído, ¿y cuánto tiempo tiene? ¿Le has preguntado? Esa carilla que se le ha caído. Acuérdense que la carilla solo se une al diente por adhesión. Entonces, tenemos que pensar que algo ha pasado en el proceso adhesivo. Hace meses no, ha habido ahí una falla. Puede ser una falla adhesiva. Quizás no ha habido un aislamiento, se ha contaminado, no había una fuente de luz adecuada, no, la potencia de luz no ha llegado adecuadamente al cemento. Pueden ser en realidad diferentes factores, ¿no? Otro tipo sobre todo si es despegue completo, no fractura en la carilla, se ha despegado por completo, es una falla adhesiva. Es una falla que no tiene que ver probablemente con quizás fuerzas tangenciales, ¿no? En la masticación, sino en sí con una falla adhesiva. Entonces hay que evaluar qué ha pasado. Falla de cementación. Cuando es generalmente ajuste oclusal, la carilla se fractura. Un pedazo se queda, porque la cementación fue buena, pero un pedazo ¡pum!, salió. Entonces por ahí es muy probable que el error fue en oclusión, ¿no? En la parte de oclusión no hemos evaluado muy bien, no hemos hecho un análisis oclusal, no hemos evaluado luego de cementar las carillas, no hemos realizado los movimientos excursivos de lateralidades, de protrusiva, cómo están esas guías. Tenemos que revisar antes de cementar, en la parte del diagnóstico y la planificación, y luego en cementadas también. Joana me dice, ¿cuál es la onda de luz adecuada? Una buena fuente de luz tiene que usar. Cuando yo ya voy a utilizar una fuente de luz para cementar restauraciones indirectas, tengo que utilizar una buena fuente de luz con una alta potencia. Fuentes de luz
gold estándar, les diría, gold estándar. Para quizás restauraciones no, simplemente que sea una buena fuente de luz, una buena potencia, pero ya cuando estábamos hablando de que la luz va a atravesar la cerámica, la luz va a atravesar el cerómetro, ahí sí les indicaría una buena fuente de luz, ¿no? Marcas, por lo menos si se trata de una lámpara o una LED mono weight, una sola onda, la lámpara de 3M, la Elipar es una muy buena opción. No, de pronto ya la tengan, LED Elipar, metros a 2 milímetros ahí de la carilla. Ujú. Y de ahí pegarlo completamente. La otra marca es la Blue Face. La Blue Face también esa es una, pero la Blue Face Polywave, esa también es muy buena. Es una gold estándar, se considera. La Valon de Ultradem también se considera. La Woodpecker no hay evidencia. O sea, la Woodpecker yo siempre considero para restauraciones de resina compuesta. Para resina compuesta sí, pero pero para cementaciones de restauraciones indirectas no. Ahí sí prefiero que sea una polyweight. Aunque la Woodpecker dice que tiene su polyweight, no lo he probado. Hay amigos que tienen y confían. Yo la verdad prefiero que sea una gold estándar, una que sale quizás en los artículos en la que se puede confiar, ¿no? Una Valo, una Blue Face, tranquilamente. La Divoclar es buena. La Divoclar es la Blue Face. Esa es una Polywave. Sí, también la pueden considerar al momento de comprar. Entonces, los errores pueden ser muchos, ¿no? Pero no es normal que una carilla dure 2 meses, 6 meses, ¿no? Cuando estamos hablando que la carilla debe durar 10, 15 años, ¿no? Entonces, no es normal, ahí ha habido fallas. Este tipo de restauraciones de carillas es una técnica, la verdad, doctora, es sensible, porque en la cementación, sobre todo, en realidad tenemos que fijarnos en todos los pasos, ¿no? En cómo realizamos un buen diagnóstico, una buena planificación, en cómo realizamos una buena preparación para esa carilla se una en ese esmalte. Y la parte de la cementación me parece que es una técnica muy sensible, porque cualquier mínima falla, esa carilla puede fracasar en el tiempo. A ver, entonces no nos quedamos, nos perdimos. Mayor costo. Creo que nos quedamos en el mantenimiento. Necesita un menor mantenimiento porque básicamente las carillas están intactas. Si hay bolsitas periodontales, a veces el paciente tiene una mala higiene oral y se forman como bolsitas y hay que eliminar el sarrito que se queda con mucho cuidado. Más adelante vamos a hablar del mantenimiento detenidamente de cada uno de ellos. Se considera un tratamiento irreversible, es decir, que eso es una desventaja, en realidad, es una desventaja irreversible, ¿no? Irreversible significa que probablemente yo retire la cerámica y pues el diente no lo encuentre intacto. ¿Por qué? Porque mayormente para recibir una caries cerámica la preparación es mucho mayor. En algunos casos no, en algunos casos incluso simplemente se asperiza el esmalte, se redondea, pero no se hace mucho desgaste. Pero en la mayoría de los casos sí se tiene que hacer un desgaste, de todas maneras. En varias citas es una desventaja, se podría decir, porque se necesita varias citas, doctores, varias citas para hacer este tipo de carillas. En una sola cita estas carillas no se realizan. Se necesita una cita para presentar el caso con el mockup, que las resinas también lo tienen. El segundo, se necesita una cita para preparación y tomar impresión. Se puede tomar el color también ese día. Otra tercera cita para la cimentación de las carillas.
Y otra cuarta cita yo la recomendaría para retirar el exceso del cemento. Se tiene que esperar un tiempo de la cementación de la carilla a retirar el exceso del cemento. Se espera un tiempo. Ujú. Por eso se considera que son varias sesiones. Con respecto al costo, hay un mayor costo, ¿no? Unas carillas de cerámica pueden estar 1.000 soles, 1.200, 1.500, 2.000 soles. Entonces, si comparamos con las carillas de resina, pues estas tienen un mayor precio. Cabemos carillas de resina compuesta, carillas de cerámica. Durabilidad, hay un punto a favor a la cerámica, mayor durabilidad. 15 años, ¿no? Resina compuesta, ahí vamos, van de 5, ahora se encontrar estudios de 10. Con respecto al color y brillo, punto a favor de la cerámica, porque el brillo y el color se mantienen en el tiempo. En la resina no se mantienen, por eso se necesita una cita de mantenimiento. Con respecto al mantenimiento, se puede considerar punto a favor de la cerámica porque esas citas de mantenimiento son cortas y con la resina compuesta se necesita un mayor tiempo de cita de mantenimiento. Con respecto a si es reversible o reversible, acá un punto a favor de la resina compuesta, generalmente son tratamientos reversibles. En la cerámica no suele pasar eso, ¿no? Porque casi hay un mayor desgaste, aquí a veces no hay desgaste. No requiere un desgaste mayor del diente. Con respecto al desgaste, hay un punto a favor a la carilla de resina porque generalmente no se hace un desgaste. En la cerámica, generalmente sí tenemos que hacer un desgaste. Con respecto a las citas de sesiones, ¿cuánto tiempo se demora en elaborar estas carillas? Pues punto a favor a la carilla de resina compuesta, que lo podemos elaborar en un solo día. En la cerámica son varias sesiones. Y con respecto al costo, se podría decir, si buscamos un costo más cómodo, la carilla de resina compuesta, pues la que ofrece este beneficio, por decirlo así. La carilla de cerámica, no, el costo es mucho mayor. A ver, Moisés me dice, el costo de las carillas de resina, ya puede variar. Escucho de 500, 700 soles cada carilla, porque demanda tiempo, doctores, demanda tiempo hacer unas carillas, no es algo por lo menos al comienzo, es muy sencillo. Igual es agotador. Hasta ahorita a mí también me sigue agotando las carillas. O sea, es satisfactorio, es bonito, me gusta hacerlas, pero demanda tiempo, la verdad que sí. Entonces no podemos cobrar una carilla de resina 200 soles, que cobran un poco más, ¿no? Y mientras más te capacites, más todavía, porque vas a necesitar más, mientras más conocimientos tengas, vas a necesitar más materiales y eso va incrementando tu precio que das frente al paciente. Ujú. Entonces ese es el versus de ambas. Ahí están ordenaditas. Durabilidad, color, brillo, mantenimiento, reversibilidad, desgaste, sesiones y costos. Ujú. Ya, vamos a mostrar un poquito más de información acerca de la durabilidad. Ya sabemos que la durabilidad es mayor en carillas de cerámica y un poco menor en carillas de resina. Este estudio del 2015 es una revisión de literatura en la cual ha evaluado digamos, agrupado diferentes estudios y ha generado este tipo de cuadritos. En estos cuadritos, no se ve tan bien, pero les voy a indicar. En el cuadrito verde se trata de restauraciones de resina compuesta simples y sencillas. Clase 1, 3, una cosa así, 4. La durabilidad dura aproximadamente 5 años, ¿no? Y las razones, las fallas de estas son fractura, chipping, que son como microfracturas, como un astillado de la resina, pérdida de la anatomía, la forma. Perfecto. Y en el cuadrito amarillo son estudios que han evaluado la durabilidad de las carillas de resina compuesta, directas. Aproximadamente son 5 años en realidad. Aquí pone 3.5, acá un poco más, pero aproximadamente son 5 años. ¿Y por qué razón fracasan? Igual, por fracturas, por, por desadhesión,
por chipping, acá me dicen, por pérdida parcial o completa de la restauración también. Pasamos al otro cuadrito, que es este cuadrito azul. Son carillas de cerámica. Estas carillas de cerámica han sido evaluadas en diferentes estudios, disilicato, feldespática, reforzada con leucita, y aproximadamente el tiempo pues oscila así, unos 15 años aproximadamente. La falla, fracturas, caries reciban debajo de las carillas, pérdida acá dice pérdida, me parece, de la anatomía, pérdida de vitalidad, pérdida de la vitalidad, tengo uno le ponen. Fractura y desadhesión. Entonces son las causas por las que generalmente fracasan las carillas. Entonces, en este estudio te indican que hay que tener en cuenta el sustrato, sobre qué se va a colocar la carilla, ¿no? Si se va a colocar sobre dientes, sobre resina, y si es sobre resina, hay mayor riesgo que haya una falla o una fractura, ¿no? O un cambio de color, una decoloración. Este estudio es del 2015. Luego han aparecido estudios en los que indican que esa fuerza unión de la resina con la cerámica puede alcanzar una unión tan fuerte como el esmalte con la cerámica cuando esa resina que está en el sustrato es tratada previamente con un microarenador, ¿no? Hay que generar retenciones en la superficie de la resina para que esa fuerza de unión con la carilla de cerámica aumente. Y así se ha logrado evitar fracturas, probablemente decoloraciones, ¿no? En este estudio te hablan también del diseño de la preparación, la reducción de 1.5 a 2 milímetros incisal y bisel. Eso también es muy importante. En este caso, estamos hablando de un artículo de 2015 en el cual se hacían las preparaciones mucho más marcadas. Por eso te indican que la preparación debe haber una reducción de 1.5 a 2 milímetros incisal y bisel. Ahora, pues estas reducciones se dan si es necesario, si vamos a alargar de pronto el diente con la carilla, si esa carilla va a ser una carilla que envuelve en palatino. Entonces hay que evaluar eso. Hábitos parafuncionales también. Es muy importante tener en cuenta el hábito parafuncional. Si se trata de paciente que presenta bruxismo, se recomienda, luego de colocar las carillas, una férula de todas maneras. Si son dientes no vitales y voy a hacer una carilla ahí, se recomienda informar al paciente porque es muy probable que falle esa carilla sobre ese tratamiento de conducto, que no dure tanto tiempo como lo convencional, ¿no? Entonces, se ha demostrado más fallas en dientes no vitales. Y eso no solamente sucede con las carillas, también con las coronas. En el caso de las cerámicas, se ha demostrado que va aproximadamente unos 15 años. Hay estudios que te hablan incluso de 20 años. Este es el estudio que les estaba comentando. Es un estudio, una evaluación clínica. Durante 20 años han hecho seguimientos a un grupo de carillas durante 20 años y han encontrado, pues, han evaluado fallas y la tasa de supervivencia de estas carillas. El objetivo de este estudio era evaluar la tasa de supervivencia de carillas de cerámica, feldespato, reforzadas con leucita, disilicato durante 20 años. Este estudio, en cuanto a la metodología, agrupó 84 pacientes. Estos 84 pacientes, 50% de esos pacientes presentaban bruxismo y otros 50 no. De esos 84, 38% eran fumadores y los otros no. De estos 84 pacientes, 38 eran varones y 46 eran mujeres. Era una muestra muy heterogénea, ¿no? No tenían una mismo control, no se controlaba mucho en hábitos, en edades, en sexo.
Entonces, estos 84 pacientes recibieron en los dientes anterosuperiores y anteroinferiores carillas de cerámica, de diferente tipo de cerámica. En total se recibió 318 carillas de cerámica, las cuales fueron evaluadas todos los años en las citas de mantenimiento. O sea, probablemente iban una vez al año y en esas citas de mantenimiento, aparte de realizar esa cita de mantenimiento, el paciente se llenaba un cuestionario del criterio Ryan modificado, que era un cuestionario en el que te evaluaba pues, si ha habido cambio de color, si ha habido una fractura sí o no, si había una carie recibente sí o no, si todos los, quizá todos los criterios que correspondía en ese cuestionario. Entonces, así se llenó durante 20 años y los resultados fueron los siguientes. Se encontró que durante esos 20 años, esas 318 carillas presentaron solamente 29 carillas presentaron fallas. O sea, es poco en realidad. ¿Y cuáles fueron las fallas comunes? Fueron fractura palatina en la cerámica en dientes no vitales. Entonces, dientes no vitales hay que tener mucho cuidado porque esos dientes no vitales pueden presentar pues fallas si colocamos ahí una carilla. Otra falla fueron los cracks en cerámica. Se observó que aparecían cracks, como ven acá, fisuras en la cerámica y a la vez hay un cambio de color en estas carillas de cerámica en pacientes que presentaban el hábito de fumar, ¿no? Pacientes fumadores. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Sobre todo los pacientes que tienen este hábito, hay que informar qué es lo que podría pasar con las carillas. La tasa de supervivencia a un 93.5% en 10 años, la duración de las carillas. En un 83% las carillas duraron 20 años, igual el porcentaje es alto. Y se encontró que existe un alto riesgo de fractura en dientes no vitales. Y también se encontró que 7.7 veces mayor riesgo a la fractura en pacientes con parafunción. El artículo que les voy a presentar a continuación es se fue publicado en el 2021, es un trabajo, es mi tesis de especialidad. La verdad que su publicación sí demoró un poco, pero esta fue ejecutada en el año 2017 y se trata de un estudio in vitro. El tema es efectos del cepillado en la superficie del esmalte, efectos del cepillado en materiales restauradores directos, como el que ven acá, resina compuesta, efectos del cepillado en materiales restauradores indirectos, CAD-CAM, como el lava, que es una resina compuesta, su presentación es en bloque CAD-CAM. El Enamit también es su presentación en bloque CAD-CAM. Era una cerámica híbrida que en ese tiempo era relativamente nueva y no se sabía mucho si se comportaba muy como resina o como cerámica. Y esta era mi inquietud, ¿no? Saber cómo se iba a comportar. Y por último, se colocó el grupo de la cerámica feldespática, pero en presentación de bloque CAD-CAM, el Mark II. El objetivo de este estudio era evaluar propiedades superficiales y también una propiedad mecánica. La propiedad superficial de brillo, ¿qué pasaba con el brillo de estas restauraciones con el tiempo? ¿Qué pasaba con la rugosidad de estos materiales en el tiempo? ¿Y qué pasaba con la microdureza, que era la propiedad mecánica? En el tiempo, ¿no? ¿Por qué se eligió estos materiales? Porque eran materiales que se utilizaban para carillas en el sector anterior, ¿no? Las caras vestibulares, la resina compuesta, el lava, que era una resina, pero en bloque CAD-CAM, el Enamit también. Se utilizó estas presentaciones porque venía con mucha fuerza ya y ahora ya hay, ¿no? Todo el sistema CAD-CAM, entonces esto era como que el futuro, ¿no? Y ya está siendo prácticamente presente, ya no es del futuro. Se trabaja ahora ya
Casi todos los laboratorios ya tienen ese sistema CAD/CAM que ofrecen, ¿no? Están en su tarifario. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, les comento algo muy rápido. Estas muestras fueron sometidas a un cepillado mecánico. En la parte inferior, las muestras se colocaron y arriba se están cepillando, ¿no? Esto es un estudio in vitro, acuérdense. La idea era reproducir todo lo que pasa en boca. ¿Qué pasa? Esas carillas de cerámica, esas carillas de resina, se cepillan, ¿no? Yo me cepillo todos los días. Si tengo una carilla, también cepillo la de resina o la de cerámica. Y a ver si este cepillado va a afectar a la rugosidad, va a afectar al brillo de estos materiales, ¿no? Si se pierde o no. Entonces se sometió a 60.000, no, a 30.000 ciclos de cepillado en esta máquina, y luego se observó rugosidad, brillo y, por último, microdureza. También fue llevada a microscopía electrónica de barrido. Ahí se observó algunos gaps en algunos materiales. Ahí les voy comentando. En cuanto a rugosidad, luego del cepillado, todas aumentaron de rugosidad. Todas estas aumentaron. La Z350, luego de cepillarse, aumentó la rugosidad. El lava aumentó la rugosidad. El enamel también aumentó la rugosidad. La feldespática, que es la cerámica, esta no, todo lo contrario, disminuyó la rugosidad, como si se hubiera pulido más. En cuanto al brillo, todas disminuyeron, excepto la feldespática, que se mantuvo. No hubo ninguna diferencia significativa. O sea, este mark, en cuanto a brillo, luego del cepillado, se mantuvo. Es un punto a favor también de la cerámica. Y en cuanto a la microdureza, la verdad no había mucho que comentar porque todas se mantuvieron, excepto el lava, que fue algo muy extraño, muy aislado, entonces no encontramos un resultado muy significativo con respecto a microdureza, pero sí con rugosidad y brillo. Entonces, la conclusión fue en realidad que todos los materiales basados en polímeros, o sea, resinas, son más propensos a sufrir alteraciones superficiales en cuanto al brillo, a la rugosidad. O sea, todo material que contenga polímero en su composición, incluyendo la cerámica híbrida que contiene polímero, van a ser más propensos a sufrir disminución, aumento de rugosidad, luego de cepillado, disminución de brillo. Menos la cerámica, que sí se mantuvo en el tiempo. Entonces, básicamente vimos que esa cerámica híbrida se comportaba más como una resina que como una cerámica, ¿no? Eso fue la conclusión. En cuanto al mantenimiento, ya le estábamos justo comentando, que es el mantenimiento de las resinas y el de las cerámicas. En el mantenimiento de la resina, yo tengo que hacer una inspección clínica, visual, táctil con la sonda, para observar también ese tejido blando si hay alguna bolsita periodontal. Si todo está ok, de todas maneras tengo que realizar el pulido, sobre todo el pulido, el acabado no. Pero el acabado lo das en la última cita, el pulido. Si hay que retirar algún exceso por ahí de resina que haya quedado y que no había sido retirado, pues hay que retirarlo. Con la hoja bisturí número 12 nos podemos ayudar con mucho cuidado. Y tengo que repetir el pulido con cauchos que tengan impregnados diferentes granos de óxido de aluminio, grueso, medio, fino. Tiras de lijas para las zonas interproximales, discos abrasivos también de diferentes granos, escobilla de sílice y finalmente una pasta diamantada con un disco de fieltro para poder aumentar el brillo. Ya de por sí con esta escobilla de silicio el brillo es muy bueno, pero con la pasta va a ser mucho mejor. Existen pastas de diferentes granos y vamos pasando de un grano a otro grano y terminamos con el último y ya vemos que ese brillo también va mejorando. Entonces, eso también es un punto a tener en cuenta. En cuanto al mantenimiento de la cerámica, también hay una evaluación clínica, hay que hacer un sondaje, preocuparnos siempre del tejido blando.
La fisioterapia, de todas maneras, en ambas, tanto la resina como la de cerámica, la evaluación radiográfica casi no puede faltar. ¿Ya? Tenemos que observar la integridad de la cerámica también. En cuanto a la reversibilidad y no reversibilidad, acá observamos en el lado derecho cómo se está retirando la carilla de cerámica y vemos que de todas maneras se puede realizar un desgaste extra, ¿no? Entonces ahí no somos como que no está reversible. En la resina sí. Retiramos la resina y probablemente el diente esté casi intacto. Con respecto a los desgastes, en la cerámica generalmente vamos a generar un buen espacio para la carilla cerámica y en la resina, con respecto al desgaste, simplemente asperizamos, redondeamos estos puntos. Ustedes ven acá unos ángulos muy agudos, ¿no? Entonces con un disco abrasivo podemos redondear y listo, para que reciba la carilla de resina, si queremos trabajar en toda la cara vestibular. Con respecto a las citas, las carillas de resina compuesta en sí decimos que se realiza en una sola cita, pero tampoco no es tan cierto esto, se realiza incluso en 2 citas, eso es lo ideal. La primera cita construyo la resina compuesta o la certificación y listo, ok, perfecto. Le puedo dar un acabado y un prepulido con un caucho de grano grueso y ok, nos quedamos ahí. Lo ideal es que se debe de esperar aproximadamente por lo menos una semana para que esa polimerización de esa resina llegue a su punto máximo y gane las propiedades mecánicas adecuadas. Si yo lo realizo a un día, 2 días, alcanza sí una buena polimerización, pero no tanta como si nosotros esperaríamos 7 días. Se dice incluso que se debe esperar hasta 2 semanas, ¿ya? Entonces, por lo menos unos 7 días, espérese para realizar el pulido de las carillas. Bueno, si tenemos un paciente que va a viajar y eso es complicado, pues no podemos hacer eso, ¿no? Prefiero pulirlo ese día que se vaya así y nunca más verlo probablemente, que a dejarlo sin pulir y que se vaya así. Yo sí prefiero realizar el pulido ese mismo día. No es lo ideal, sí, ya lo saben. Hay que esperar mientras se pueda. En las carillas cerámicas que estamos colocando 2 citas, pero en realidad son más de 2 citas. Una cita puede ser para preparación, impresión, toma de color. Y una segunda cita para cementar las carillas. Y una tercera cita les recomiendo para eliminar excesos del cemento. Con una hojita de bisturí podemos retirar esos excesos del cemento. De pronto me preguntan, doctora, pero en esa segunda cita que cementa las carillas, ¿por qué no lo retira? Porque recién es cementado y la polimerización, si con esta resina espero como 2 semanas para que alcance su máximo punto de polimerización de la resina, grado de conversión lo llamamos, aquí también para que ese cemento se polimerice adecuadamente, alcance su máxima polimerización, también tenemos que esperar por lo menos unos 2 días, 3 días, ¿no? Si esperamos una semana, mejor para retirar excesos. Entonces acá sería como una cita más en cada una. Costo, ya hemos visto, resina, cerámica, 500, 1000 soles, 700, 1200, 1300, 1500. A ver, con respecto a las características de estabilidad de color. Sabemos que la resina no tiene una buena estabilidad de color. Para ello necesita su mantenimiento para que esta estabilidad de color sea más constante. La cerámica sí, tal cual como cementamos, tal cual se queda hasta el final. En cuanto a la resistencia y la tracción, la cerámica va a tener mayor resistencia y la resina probablemente no. La fragilidad de precementación, obviamente la carilla de cerámica en mano es mucho más frágil que cementada en boca. Ajá. Con respecto a bueno, en el caso de la resina no hablamos de precipitación.
En cuanto a la resistencia a la tensión y al cizallamiento post-cementación, va a haber mayor resistencia a la cerámica que a la resina, sí, por la rigidez de la cerámica también, ¿no? Y es unido que tiene con el diente. Con respecto a la biocompatibilidad con tejidos gingivales, definitivamente la cerámica. La placa bacteriana no se adhiere a la cerámica como sí se adhiere a la resina. Entonces, y si el paciente no tiene buena higiene oral, va a causar un problema a nivel de tejidos blandos, ¿no? No va a haber una buena compatibilidad. Por eso se dice que la cerámica me va a brindar mejor biocompatibilidad de tejidos blandos, tejidos gingivales, y la resina no. Con respecto a la duración, la cerámica más que la resina, y resistencia al desgaste y la abrasión, pues la mayor resistencia al desgaste y la abrasión lo va a tener la cerámica, ¿no? Tiene mayor rigidez con respecto a la resina. Resistencia a la tinción. Más probablemente que la resina sea menos resistente, ¿no? Se tiña más rápido y sobre todo si tiene mayor rugosidad, está opaca, el paciente no va a solicitar mantenimiento, entonces esa resina va a absorber con mayor facilidad ese, ese líquido, ¿no? Un jugo o una chicha que tomamos lo va a absorber esos pigmentos. La cerámica no absorbe nada. Justo hablamos de absorción de líquidos, la resina a comparación de la cerámica, sí, bastante. Retención del brillo de la superficie. Eso también lo tenemos claro, ¿no? El brillo, la cerámica queda intacta en el tiempo y en la resina, pues el brillo queda si le damos mantenimiento. Con respecto a la reparación, y esta es la gran ventaja, que se puede reparar tranquilamente una carilla de resina y una carilla de cerámica es muy probable que se tenga que rehacer. Si reparamos, sabemos que no va a durar mucho tiempo, ¿no? La dificultad técnica en el laboratorio lo tiene la cerámica y la resina en realidad también hay una pequeña dificultad, pero si el operador está capacitado, eso pues es mucho más sencillo. Pero con respecto a complejidad, la cerámica, ¿no? La cerámica, pero para el té. Reversible, ya sabemos, resina sí, irreversible, cerámica. Tiempo de trabajo en consultorio, con la carilla de cerámica, invierto más tiempo, con la de resina menor tiempo. Con respecto al costo, mayor en cerámica, menor en resina. Con respecto a la contracción, la polimerización, bueno, en resina bastante, porque toda la carilla va a ser de resina. Y en la cerámica no hay mucho problema porque es cerámica, simplemente quizás la contracción de la polimerización del cemento. Con respecto a la amplia variedad de color, definitivamente la cerámica. Con la cerámica hay mucho más gama para poder estratificar y todo. Con la resina no mucho, más limitado. Invasiva, se necesita mayor preparación en la cerámica que en la resina. Dureza similar a la dentina, la resina. La resina tiene un modo de elasticidad similar a la resina, pues similar al diente, perdón. Y la cerámica no, es mucho más rígido. Entonces, si hablamos de dureza similar a la dentina, la resina. Por eso que muchas veces se indica en sector posterior el cerómero, ¿no? En vez de una cerámica. A veces, no siempre. Doctores,